Una noche helada en el desierto, un vaquero solitario junto a un fuego moribundo. Entonces una voz temblorosa surgió de la oscuridad y susurró, ¿puedo calentarme junto a tu fuego? Lo que sucedió después cambiaría sus vidas para siempre. Bienvenidos a Cuentos increíbles del salvaje oeste, donde el polvo de la frontera trae historias de coraje, sacrificio y vidas inolvidables. Dale al botón de suscribirte y no te pierdas la próxima historia del viejo oeste. El viento bajaba por las llanuras aquella noche. Como un fantasma cansado que vagaba por el desierto, arrastrando arena y silencio consigo. Fuera de la solitaria hilera de álamos cerca del lecho seco de Better Creek, una pequeña fogata parpadeaba contra la oscuridad, su brillo naranja temblaba en la vasta soledad de la frontera. Daniel Cross estaba sentado junto a ella, con la espalda apoyada en una silla de montar y el sombrero inclinado hacia abajo. Era un vaquero curtido que había cabalgado más millas de las que la mayoría de los hombres recordaría. Su caballo pastaba cerca con movimientos lentos y pacientes, mientras el cielo arriba se extendía ancho y lleno de estrellas, como una historia demasiado grande para palabras. Daniel llevaba semanas solo, arreando ganado extraviado hacia el norte para un ranchero que pagaba en plata y silencio. Allí afuera, un hombre aprendía a escuchar más al viento que a las personas. Por eso oyó el sonido mucho antes de verla. Un leve crujido de botas sobre la hierba seca, lento, cuidadoso, casi temeroso de la noche misma. Su mano se acercó al revólver que descansaba junto a su rodilla, aunque no lo desenfundó. El fuego crepitó suavemente cuando la figura entró en la luz tenue. No parecía tener más de 25 años. Iba envuelta en un chal descolorido que alguna vez fue azul, pero ahora llevaba el color del polvo y de un largo viaje. Su cabello colgaba suelto y enredado alrededor de un rostro pálido marcado por el agotamiento. Por un momento se quedó simplemente allí, con las llamas reflejándose en sus ojos cansados. Luego habló tan bajito que el viento casi se llevó sus palabras. ¿Puedo calentarme junto a tu fuego? Daniel la observó sin moverse. En el oeste, un extraño en la oscuridad podía significar problemas, tristeza o ambas cosas. Sin embargo, algo en su voz tenía una honestidad rota que ninguna pistola podía imitar. Después de un instante, asintió hacia las llamas. El fuego no me pertenece. Pertenece a quien lo necesite. Ella se acercó despacio, como si temiera que la invitación desapareciera, y se sentó junto al fuego. Sus manos temblaron ligeramente cuando las acercó al calor. Durante un largo rato ninguno de los dos habló. El crepitar de la madera llenó el silencio mientras el viento de la pradera rodaba sobre la tierra vacía. Daniel finalmente empujó hacia ella una pequeña taza de hojalata. El café ya está amargo, pero te calentará los huesos. Ella la tomó con ambas manos. Gracias, señor Daniel, asintió. Emily. Su voz tenía un suave acento sureño, de esos que se escuchan en pueblos junto a ríos lentos e iglesias antiguas. Él notó el polvo en sus botas y la delgadez de su abrigo. Has caminado mucho esta noche, Emily. ¿Desde el atardecer? ¿A dónde te diriges? Ella miró el fuego en lugar de responder. Daniel ya había visto esa mirada antes en Vagabundos, Soldados y Viudas. La mirada de alguien cuya carretera detrás ardía más que la que tenía delante. Finalmente habló. A cualquier lugar donde el pasado no pueda seguirme. Daniel se rascó la barba incipiente de la mandíbula. No hay muchos lugares así por aquí. La pradera lo recuerda todo. Emily esbozó una sonrisa triste y débil. Lo creo. El silencio regresó por un rato. Las llamas pintaban sombras cambiantes en el rostro marcado de Daniel y en los ojos cansados de Emily. En algún lugar lejano, un coyote llamó a la noche. Después de un rato, Daniel dijo en voz baja.
La gente no vaga sola por las llanuras a menos que algo la persiga. Los dedos de Emily se apretaron alrededor de la taza. Mi esposo murió el invierno pasado. Daniel inclinó ligeramente el sombrero en señal de respeto. Lo siento. Ella volvió a mirar el fuego. No fue enfermedad. Fueron hombres, forajidos, que pasaron por nuestro rancho buscando dinero que no teníamos. Mi esposo intentó razonar con ellos. Daniel esperó. Ella tragó saliva lentamente. Quemaron el granero, se llevaron los caballos y, cuando él se interpuso en su camino, se detuvo un momento y respiró hondo. Daniel no la presionó. Al cabo de un instante continuó. El sheriff dijo que los perseguiría, pero nunca lo hizo. Dijo que había demasiadas bandas rondando el territorio. Yo enterré a mi esposo yo misma junto al álamo cerca de nuestra casa. Luego me fui antes de que terminara el invierno. Daniel miró el fuego, pero su mandíbula se tensó ligeramente. Emily lo notó. Tú has visto hombres como esos antes, ¿verdad? Daniel soltó un suspiro lento. Más veces de las que quiero recordar. Ella lo miró con curiosidad. No eres solo un vaquero errante, ¿verdad? Daniel se encogió de hombros. Una vez llevé una placa en un pueblo llamado Red Hollow. Fui sheriff durante 6 años, hasta que un día me di cuenta de que la ley a veces cabalga más lento que el mal. Emily lo estudió con sorpresa silenciosa. ¿Entonces por qué te fuiste? La voz de Daniel se volvió baja y firme. Porque un hombre solo puede enterrar a tanta gente buena antes de empezar a preguntarse si el desierto también lo tragará a él. Emily miró el fuego durante mucho tiempo. Las llamas bailaban en su rostro como si iluminaran viejos recuerdos que deseaba que permanecieran oscuros. Finalmente habló de nuevo. Los hombres que mataron a mi esposo llevaban pañuelos rojos en la cara. Eran 5. Su líder tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla como un rayo. Los ojos de Daniel se alzaron lentamente hacia ella. ¿Recuerdas su nombre? Ella asintió débilmente. Cole Maddox. El viento pareció detenerse un instante, como si la pradera misma reconociera el nombre. Daniel miró el fuego, pero algo dentro de él cambió. Cole Maddox era un fantasma de la frontera, un forajido cuyo rastro atravesaba medio territorio, dejando ranchos quemados y tumbas vacías a su paso. Emily notó la repentina quietud en la postura de Daniel. ¿Lo conoces, verdad? Daniel habló en voz baja. Crucé caminos con él hace años. Los ojos de Emily se aguzaron con una esperanza repentina mezclada con dolor. Entonces sabes por dónde cabalga. Daniel negó lentamente con la cabeza. Hombres como Maddox no se quedan en un lugar el tiempo suficiente para que la justicia los alcance. Ella bajó la mirada otra vez. Ya me lo imaginaba. Daniel la observó un momento antes de decir con suavidad. ¿Por qué me cuentas todo esto, Emily? Ella levantó la vista con una desesperación tranquila en los ojos. Porque pareces un hombre que entiende la pérdida, y porque a veces los extraños llevan más misericordia que el mundo entero. El fuego crepitó con fuerza entre ellos. Daniel se inclinó hacia adelante y colocó otro trozo de leña en las llamas. Chispas subieron como pequeñas estrellas errantes. Finalmente habló de nuevo. Preguntaste si podías calentarte junto a mi fuego. Ella asintió. Daniel la miró directamente por primera vez desde que llegó. Sus ojos tenían una profundidad forjada por años de polvo, peligro y arrepentimiento. Entonces su respuesta llegó con una voz calmada que cargaba el peso de un hombre que había vivido demasiado tiempo con asuntos pendientes. Emily, esta noche no solo te estás calentando junto a mi fuego. Te estás calentando junto al hombre que lleva 7 años cazando a Cole Maddox.
Amelie lo miró como si el mundo se hubiera inclinado de repente bajo sus pies. Daniel continuó en voz baja. Seguí su rastro por 3 territorios. No por dinero, ni por la ley, sino por gente como tu esposo, por viudas que merecían algo más que silencio. El aliento de Amelie se cortó ligeramente. ¿Quieres decir? Daniel asintió una vez. Quiero decir que planeo encontrarlo. La luz del fuego bailó en el rostro atónito de Amelie mientras el viento susurraba entre los álamos sobre ellos. Por primera vez desde que salió de la oscuridad, la noche se sintió menos vacía. Y muy lejos, en las llanuras, más allá del desierto dormido y las cercas rotas de ranchos olvidados, un hombre llamado Cole Maddox cabalgaba bajo las mismas estrellas sin saber que el destino había cambiado silenciosamente. Junto a la pequeña fogata solitaria cerca de Better Creek, la noche se alargó después de que Daniel Cross pronunciara esas palabras, y durante un rato Amelie no dijo nada. El fuego se asentó en un brillo lento y constante mientras el viento se suavizaba sobre la pradera, trayendo el olor distante de salvia seca y tierra fría. Ella lo miró como si intentara decidir si la esperanza era algo en lo que se atrevía a creer de nuevo. Durante meses había caminado por los senderos polvorientos de la frontera con el duelo como única compañía. Y ahora, de repente, el hombre sentado a su lado hablaba del mismo forajido cuya sombra había destrozado su vida. Finalmente encontró su voz, aunque salió en un susurro. ¿Realmente has estado cazando a Cole Maddox todos estos años? Daniela sintió despacio mientras echaba otro palo al fuego. Así es. Amelie estudió su rostro curtido, las tenues líneas grabadas por el sol y las duras millas, la calma paciencia en sus ojos que pertenecía a alguien que había visto más de lo que la mayoría de los hombres desearía. ¿Por qué? Daniel se recostó contra la silla de montar y miró hacia el horizonte donde la oscuridad de las llanuras se tragaba todo. Porque la ley lo abandonó hace mucho tiempo. La gente empezó a decir que Maddox era solo otro forajido del que el desierto se encargaría. Pero yo seguía viendo los rostros de las personas que dejaba atrás. Viudas paradas en portales vacíos. Niños creciendo sin padres. Ranchos reducidos a cenizas y polvo. Después de un tiempo me di cuenta de que alguien tenía que seguir cabalgando aunque la ley se detuviera. Amelie bajó la mirada mientras los recuerdos de su propio rancho pasaban dolorosamente por su mente. La voz de Daniel se suavizó un poco. No te cuento esto para reabrir viejas heridas, solo te digo la verdad. Amelie se envolvió mejor en su chal mientras el fuego le calentaba las manos. No quiero que el dolor desaparezca, dijo en voz baja. Es todo lo que me queda de él. Daniel entendía ese tipo de duelo. Allí, en la frontera, la gente aprendía que la pérdida nunca te abandonaba del todo. Simplemente cabalgaba a tu lado como un pasajero silencioso. Se quedaron sentados mucho tiempo, con solo el fuego entre ellos y la pradera infinita a su alrededor. Eventualmente Daniel se levantó para revisar su caballo y escanear el oscuro horizonte, como exigían los viejos hábitos. Emily lo observó moverse con la cuidadosa conciencia de un hombre que había vivido demasiado tiempo en lugares peligrosos. Cuando regresó, le entregó un pequeño trozo de carne seca de su alforja. No es mucho, pero te mantendrá con fuerzas. Ella lo aceptó con un gesto agradecido. Gracias, Daniel. No tenías que compartir tu fuego ni tu comida. Daniel se encogió de hombros al sentarse de nuevo. Una persona sola en las llanuras aprende rápido el valor de la bondad. Amelie miró hacia la tierra abierta donde el tenue plata de la luna rozaba las colinas lejanas. ¿Qué pasa si lo encuentras? La voz de Daniel permaneció firme. Entonces la huida termina. No con balas ni sangre, solo con el final del camino. Amelie lo estudió con curiosidad. No suenas como un hombre que planea venganza.
Daniel tomó un momento antes de responder. La venganza quema a un hombre por dentro si la sostiene demasiado tiempo. Busco algo más sencillo que eso. Emily ladeó ligeramente la cabeza. Justicia. Daniel asintió una vez. La palabra quedó suspendida en la noche silenciosa como algo sagrado. Por primera vez desde la muerte de su esposo, Emily sintió un leve estremecimiento de propósito en lo profundo de su pecho. El camino por delante ya no parecía tan vacío. Lo miró con una mezcla de miedo y valentía. Entonces llévame contigo. Daniel parpadeó una vez, sorprendido. Emily, no. Hablo en serio. He pasado meses huyendo del pasado. Tal vez sea hora de dejar de huir. Daniel negó lentamente con la cabeza. Rastrear a un hombre como Maddox no es un viaje para alguien que lleva un duelo reciente. Los ojos de Emily brillaron con una fuerza repentina que él aún no había visto en ella. El duelo reciente es exactamente la razón por la que necesito enfrentarlo. Daniel la estudió con atención. No había vacilación en su mirada ahora, solo una determinación tranquila. Finalmente suspiró. El amanecer llegará en unas horas. Cabalgaremos hasta el pueblo de Silver Ridge. Allí hay un predicador llamado Caleb Turner que me debe un favor. Creo que te ayudará a encontrar un lugar seguro donde quedarte. Los hombros de Emily cayeron ligeramente. Así que eso es todo. Me envías lejos y cabalgas solo otra vez. Daniel la miró con gentileza. Intento mantenerte con vida. Emily miró el fuego un largo momento. Luego habló suavemente. Cuando mi esposo murió, me prometí algo mientras cavaba su tumba. Me prometí que nunca pasaría el resto de mi vida escondiéndome de los hombres que me lo quitaron. El viento volvió a moverse sobre la pradera. Daniel no dijo nada. Emily continuó. Si te vas sin mí, seguiré el rastro yo sola. Puede que no sepa rastrear forajidos, pero el duelo puede enseñarle a una mujer más de lo que crees. Daniel se frotó la barbilla pensativo. Había visto coraje obstinado antes. Solía vivir dentro de las personas más calladas. Finalmente soltó una risa suave. Me recuerdas a alguien que conocí una vez. ¿A quién? A mi hermana. Dirigía un rancho más duro que la mayoría de los hombres y asustaba a la mitad de los vaqueros de Arizona. Emily sonrió débilmente por primera vez esa noche. Suena como una mujer extraordinaria. La expresión de Daniel se suavizó. Lo era. El tiempo pasado no pasó desapercibido para Emily, pero no preguntó más. La pradera ya tenía suficientes fantasmas. El fuego se consumió lentamente mientras el cielo oriental comenzaba a clarear con el primer susurro pálido del amanecer. Un nuevo día se arrastraba sobre la frontera. Daniel finalmente se puso de pie y estiró las piernas entumecidas. Está bien, Emily, ganas esta ronda. Ella levantó la vista con esperanza. Gané por ahora, pero entiende esto, el camino que viene no es amable. Maddox cabalga con hombres peligrosos, y cuanto más nos acerquemos, más oscuras pueden volverse las cosas. Emily se levantó con determinación silenciosa. Mi vida ha sido oscura desde el invierno pasado. Al menos ahora tiene dirección. Daniel la estudió un momento más antes de asentir una vez. Entonces cabalgamos juntos. Ensilló su caballo mientras el cielo pasaba lentamente de negro a azul profundo. Cuando terminó, le entregó a Emily un viejo pañuelo y una manta de silla gastada y la ayudó a montar detrás de él. La llanura se extendía amplia delante de ellos mientras el primer borde dorado del amanecer tocaba el horizonte. Emily miró una vez más los rescoldos moribundos de la fogata donde había comenzado su extraño encuentro. Luego volvió la vista al frente.
Daniel espoleó al caballo. Mientras cabalgaban por la tierra abierta, el viento llevaba la silenciosa sensación de que la historia que se desplegaba entre ellos era más grande de lo que ninguno de los dos imaginaba. En algún lugar más allá de las colinas lejanas, un ranchero pronto cruzaría su camino con noticias de una banda de pañuelos rojos que había pasado por el territorio. En un pueblo polvoriento, un sheriff susurraría el nombre de Cole Maddox con creciente preocupación. Y muy adelante, en un sendero solitario, el propio forajido sentiría los leves estremecimientos del destino acercándose sin saber todavía por qué. Pero por ahora solo había dos jinetes avanzando por la frontera interminable bajo un sol naciente, un vaquero cansado que había cazado justicia durante años y una viuda que se negaba a dejar que el duelo fuera el final de su historia. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sintieron la tranquila verdad que el viento llevaba aquella mañana. A veces la petición más pequeña junto a una fogata solitaria puede cambiar el rumbo de una vida para siempre. Aquí está la versión en español de tu final dramático. Después de varias semanas de viaje, Daniel y Emily finalmente recibieron noticias de un viejo peón de rancho de que Cole Maddox y su banda se escondían cerca del Cañón Rojo, en lo profundo de un valle desierto. El lugar era peligroso, rodeado de colinas rocosas y secas y árboles rotos, el escondite perfecto para forajidos. Daniel sabía que ese era el momento por el que había cabalgado por el desierto durante los últimos 7 años. Bajo el amparo de la noche, los dos se acercaron sigilosamente al valle. En la distancia, una pequeña fogata parpadeaba donde unos pocos jinetes hablaban sentados. Uno de ellos tenía una larga cicatriz en la mejilla. El mismo hombre que había destruido la vida de Emily. Las manos de Emily temblaron, pero esta vez no era de miedo. Temblaban por el peso de enfrentar finalmente al hombre que le había causado tanto dolor. Daniel habló suavemente a su lado. Recuerda, Emily, no vinimos por venganza. Vinimos a escribir el final de esta historia. Hizo una señal silenciosa al sheriff del pueblo cercano y a varios rancheros que ya habían tomado posiciones alrededor del valle según su plan. En cuestión de momentos, el valle quedó rodeado desde todas las direcciones. Cuando Cole Maddox se dio cuenta de que no había escapatoria, se levantó lentamente. Por primera vez, la arrogancia que alguna vez aterrorizó a tanta gente había desaparecido de sus ojos. Daniel dio un paso adelante y dijo con calma. Cole Maddox, llevo 7 años esperando que tu camino termine. Esta noche, tu camino termina aquí. Maddox miró alrededor. Caballos, hombres y rifles lo rodeaban por todos lados. Lentamente bajó su arma y la dejó en el suelo. En ese momento Emily dio un paso adelante. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero su voz permaneció fuerte. Quemaste mi casa. Me quitaste a mi esposo. Pensé que cuando por fin te viera, mi corazón solo estaría lleno de odio. Hizo una pausa. Pero hoy aprendí algo. La justicia es más grande que el odio. El valle